Mi invitado de hoy se llama Emilio Cutillo, un conocido artista plástico y pintor de la área de Asunción. Hola Emilio. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Emilio, se te conoce en el área del Mercado 4 especialmente. Sí, soy de ese barrio. ¿Cómo inició todo eso? Contanos de tu infancia. Vos eras un paraguayo muy típico, tradicional. ¿Naciste dónde? Nací en Asunción, en el hospital italiano. Sí me considero un paraguayo típico, pero mucha gente me suele confundir con un argentino y todo porque tengo un lado que es italiano, era mi bisabuelo, y el otro lado es muy costumbrista paraguayo, el lado de mi madre, que son gente también así muy pintoresca para mí, que creo que cada cosa me formó un carácter para sentirme o hacerme el artista, como está diciendo detrás de cámara. Y ¿Cuántos años tienes hoy? 42 más. 42. Sí, medio ¿Y así. hace ¿Te cuántos años ya pintas? ¿O con qué edad te empezaste? El típico siempre que se le pregunta a los muchachos del oficio, creo que siempre no recuerdo, mi madre tiene así muchos dibujos, lo que hacía a la vez muy torpe. ¿Era artista tu mamá? ¿Pintó? No, vos sabés que, pero mi padre siempre dibujaba, le dibujaba las cosas, me traía libros y mi padre era muy soñador. ¿Cuántos años tenías cuando la primera vez tocaste color? Color. Creo que el recuerdo es más bien desde el jardín, pero lo que me sentí ya de la vocación más profesional y serio fue en Bellas Artes. Ya estaba trabajando, por ejemplo, con retratos a lápiz y caricaturas en la calle Palma. ¿Con qué edad? Creo que eso era 13, 14, 12, Ya. más o menos esa edad. ¿Y dibujaste y ya vendiste eso? ¿O Sí, pero- había interés de gente que te quería comprar? Sí, pero era muy nuevo, era como también yo jugarme, aprender todavía, pero jugarme en serio, y me fui pillando muchas cosas y fue duro darse cuenta con la realidad de que el camino siempre es como de aprender siempre, no hay un techo, y esa cosa que parece que golpea en realidad en el ego es buena para que mejore la calidad de tu trabajo. Es lo que me dio todo en este y me llevó a querer ser pintor, y no me considero todavía, por ejemplo, técnicamente un pintor así que me pueda comparar con los maestros, así que a mí me gustan, pero creo que pinto todos los días, soy pintor. Mi vocación, mi oficio. Tu infancia, en un momento me recuerdo que tenías una infancia complicada, pero nunca Sí. profundizamos de Sí, eso. sí. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, en realidad, en un momento temprano, así de niño, fue muy privilegiado, bastante comparado con otros amigos de mi barrio. Como que económicamente vivía con una tía, mis padres, en una casa bastante grande, mucha familia. ¿Estuvieron bien? Bien económicamente un tiempo, vamos a decir media alta. Sí. Mi madrina, le decía yo, era como mi madre, mi tía, era la media hermana del papá de mi padre, de mi abuelo, y ella le quería a mi padre como su hijo porque no tenía hijos, pero era muy familiar, amorosa con nosotros, y cuando parece que yo fui su nieto y vi muy bien, yo recuerdo así, pero no era consciente de que de repente un día faltaron todos, bastantes personas. En un año murieron casi todos, en un año. ¿Qué significa eso? Y falleció mi madrina, falleció mi abuela, mi tío, todos vivíamos en una misma casa. ¿Pero coincidencialmente? Y imagínate que de ahí a un mes que se te muera tu... ¿Cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de mi madrina, muy cercana para mí, ¿verdad? Mi madrina, mi abuela, mi abuelo. Primero, todos ellos fue muy joven. Mi padrino, mi tío, Sí. hermano de mi padre, fue muy duro. Sí. Es el padre de una prima que es periodista, Sí. conocida, que nosotros pasamos así como algo O sea,
4 o 5 parientes dentro de un año y fallecieron algunos así de un mes. consecutivamente. Sí, creo que como se estiraron todos, solíamos decir. Eso fue muy emocionalmente, así muy... ¿Qué edad tenías ahí? Y mira, yo creo que ya tenía un poco de cerca de los 10, 11. 10, 11 años. Pero mis otros primos... Pero entendiste ya bien más o menos qué pasó, ¿no? Sí, pero fue muy duro. Te golpeó muy fuerte. Sí, la verdad que sí, a mis padres también. Porque éramos una familia así muy Todo familiar, así, todo ¿viste? Tipo unido. como lo están así, Sí, los sí. domingos, muchas fiestas, grandes mesas. Y después tuvimos, a raíz de eso también el problema de la casa, una asociación, apareció otro medio hermano, qué sé yo, cosas de la familia Se armó mi tía y de mi mucho abuelo. caos a través de ese Sí, momento. fue como de repente cambió todo en el sentido como que se polarizó y... O sea, antes conociste un mundo bastante ordenado, Sí, armónico, sí, creo y que sí. Sí, dentro de un año sí. se colapsó todo eso. Se colapsó. ¿Y eso te llevó a pintar o a Yo escaparte? creo que todo es a parte de la dibujar? vida que sí, Marcos. Porque yo ya dibujaba y eso siempre. Y esta Marina era muy especial para mí en eso también. Todos fueron en parte, ¿verdad? Y creo que ese fue como... fue mi parte también de tener algo de ahí, que era ella, porque ella estaba mucho tiempo conmigo y le gustaba leer poesías y escribir. Y yo así entendía el arte, pues. ¿Y te fuiste a qué zona primero? ¿Al Mercado 4 en ese momento? No, atravesé la famosa etapa de tipo, hacerme el rebelde y todo eso, porque era muy ñoño. La verdad que mira que era ñoño. Yo siempre tuve muy buenas notas era muy tímido y de repente, como pasó todo esto, nos mudamos a San Lorenzo. Y en ese tiempo era San Lorenzo aún un poco, parecía rural, del barrio de La Plaza. Tampoco sería así algo muy urbano, pero era más... Edificios, casas antiguos. Sí, era el casco histórico y esas cosas. Entonces yo iba a bicicleta con mis amigos. Es pequeño Asunción y yo estaba en mi mejor momento y pasó esto. Entonces fue en San Lorenzo adaptarme a cómo era el estilo de vida y era un poco más tranquilo y vos sabés que primero me pareció así el enfrentamiento con los nuevos amigos y vecinos fuerte, pero después fuimos así geniales y era toda una aventura. Y ahí empecé a dibujar, pero dibujaba así, empecé a dibujar, quería hacer tatuajes y cosas así. O ¿Hiciste tatuajes? Sí, también lo intenté. ¿A las personas sí, hiciste? Lo hice. ¿Sí? Sí, lo hice. ¿Lo dejaste hacer o...? Lo dejé hacer, porque creo que mucho abarca, poco aprieta. Y me costó un poco decidirme así, porque lo que siempre quise hacer es pintar al óleo, en realidad, más que dibujo. Dibujo siempre lo hice toda mi vida, hermano, todos los días. ¿Todos los días Todos dibujas? los días dibujo. Y no voy a decir que era bien, pero muchas cosas son muy especiales para mí, me lo decían, me lo solían decir. Y yo me creí eso. Y hasta ahora me creo. ¿Cómo qué? Y como que, el artista ese, es un artista. Y después venía otro que es... gente siempre, que te admiraba un poco por tus desde dibujos. desde el jardín así, después en la escuela, el que le llaman así cuando es un poco de dibujo complicado. Y con mi padre, por ejemplo, siempre vi mi padre no tenía bueno, no sé, ese sueño de ser artista o el oficio de dibujar o pintar, pero yo lo hacíamos así cuando él tenía una farmacia, atendía, y recuerdo que me llevaba como para aprender cosas y nos pasábamos dibujando y yo veía, él hacía para mi madre esqueletos reales así para la facultad, de él así mirando y a mí me impresionó eso. Yo quiero hacer eso y lo hacía muy bien. Hasta ahora tengo fueron para mí, ese fue, yo quiero hacer esto. ¿Tienes a manos? Tengo en mi hogar. Hoy no fue, si podía traerlo iba a ser genial. Pero podría después subirlo a mi red y eso si a alguien me interesa para que vea de lo que estoy hablando. Para mí fue así, qué bueno, ¿entendés? Y yo lo veía cómo hacían.
Pero tus parientes hoy, Emilio, ¿vos tienes hermanos, hermanas, hijos? Tengo un hijo. Sí. Mi hijo tuve con una artista muy buena de su madre, que es Marta Abogado, la artista Marta Abogado. Ellos tienen hoy en día un centro cultural, Flor de Lis, que está ubicado en el centro, en el que justo es una casona más o menos también que están explotando. Son artistas así a pulmón y hacen cosas muy buenas con los chicos, hacen la parte de teatro, pintura, creo que ella enseña, y en eso también mi hijo tiene habilidades, pero él es un deportista. Ahora, Emilio, él es boxeador. Nosotros nos conocimos a través de un amigo en común y me recuerdo hiciste un muy lindo cuadro visualizando una peatonal en la calle Doctor Mora hace 8 años atrás. En 2014 inició esa visión y después hiciste un lindo trabajo cuando nos cayó la grúa sobre la avenida Bochani del edificio Miami. Hiciste un cuadro ilustrando como básicamente se salvó de alguna manera por milagro, que nadie se quedó como herido. Y después, en algún momento, perdimos el contacto por unos años. Y ahora, hace 2 años, te pedí visualizar este cuadro que es detrás de nosotros, de Nueva Asunción, el Puente Heroes del Chaco, y visualizar el futuro. Todos los desafíos. Y ahí fue donde mi experiencia contigo cambió, porque básicamente ahora pasaron 2 años y el cuadro sigue sin estar 100% ya me conociste mi terminado. Algunos me ayudan y me dicen artista, pero es la parte responsable. Y eso queríamos ver también un poco. Muy ordenado su trabajo. ¿Qué ocurrió en tu vida? O sea, básicamente, ¿qué pasó en ese lapso? ¿O por qué está todo tan trancado, así, tan pareciera que nadie sabe de qué pasa contigo? Bueno, en las redes pueden tener alguna idea, pero no es nada personal como te había dicho, ¿verdad? Esas cosas, mira, una excusa sería luego decir, la vez pasada estaba viendo que la última cena Leonardo terminó en 19 años, ¿verdad? Pero no es excusa en el trabajo. La verdad es que siempre tuve un problema de tiempo en el cuadro, como que también son como hijos y estar embarazado tener el cuadro, y cada cuadro es un desafío. Las obras que me tocó hacer contigo fueron toda una etapa nueva para mí, en el sentido de parecerse a casi un mural, y eran desafíos siempre un poquito más de lo que suele hacer, pero siempre como respetando la línea en que trabajo. Pero me gustaba el desafío ese que me ponías como, vos podrías hacer esto, y era sentirse más artista que seguir siendo pintor, y los formatos eran así. Algo que siempre era como una intención mía de mantener ¿cómo diría? Esa forma de trabajar en formatos grandes, que en los formatos que suelo trabajar, que son de 50x60, los que me conocen, un poco pequeños, que son de pleinar, del natural, de ir a pintar en los lugares y todo, que muchos son como los pinto porque pinto siempre. Algunos no tienen un tema especial. ¿Vos cuando a la mañana te levantás, sentís que no quieres a veces y por eso no haces? ¿O qué es lo que ocurre? Sí, bueno, no quisiera así ahondar mucho así en mi idea personal, pero tiene que ver, creo yo, con ser pintor. Es la vida misma para mí también. Entonces voy a hablar sobre eso, para que también me entiendan, porque hay muchas personas también que estoy así con ellos y ya no creen, pero... ¿Fallaste a mucha gente últimamente o en los últimos años? O sea que sí, diría que sí, yo me hago cargo, sí, podría ser, eso lo ven así, pero yo nunca fue la intención esa. Por eso le hablo así en cámara, pero no pretendo que me disculpen ni nada, tampoco. Pero para entender, ¿no? Sí, o sea, ¿es algo que te bloquea? Sí, ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué causa que
vos sabes Sí. que otros dependen y confían Claro. en tu trabajo Sí, o sí. te entregan dinero y hacen cosas. Totalmente. Y no es, porque no eres solamente vos el único que hace eso, ¿no? O sea, Claro. hay muchos Sí. áreas Pero casi, en el país parece que donde creo que voy ocurre en la eso. punta ahora, en la vanguardia. Pero, Pero ¿qué suele ocurre? pasar, suele ¿Pero qué pasar. ocurre? Pero llega el trabajo, ¿verdad? Y bueno, es que para que entiendan un poquito más, nada fue personal ni es así. Y el tema de la pintura es como vos decís, que de repente me espero un día y digo, es como que no le tengo, o me cansó. Pero la verdad es que para mí siempre yo quiero dar lo mejor, y sobre todo cuando alguien pone una confianza. Y siento que me estoy bloqueando, me estoy trabando, y también de repente se mezcla una situación personal y particular muy especial, caótica, así. ¿Pero tienes miedo que no sale bien, por ejemplo, y por eso no avanzas? Todo el tiempo, pero eso me gusta a mí también, al mismo tiempo. ¿O estás, por ejemplo, con alguna adicción que te persigue? No, eso ya está. Por ejemplo, nunca fue un problema. ¿alcohol? Eso. No. No tomo alcohol. No. Tomo alcohol. ¿Marihuana? Toma. Sí. ¿De más? No, ya no. De adolescente sí. Creo que fue algo así bastante como... ¿Como niño? ¿Como niño? No, como adolescente. Como Ya. el típico el colegio. Sí. Después que pasó todo eso y creo que no le di así algo, no era lo que pensaba, así que le tenía como algo que fue como despecho y ¿Eso era... te hizo perder una cierta disciplina eso o nunca lo tenías? No, bueno, como te cuento, era muy disciplinado en la escuela. ¿De verdad? Me conocen de la escuela. ¿Sí? Muy. Tengo todos 5, nunca me quedé en febrero. Por poco no era abanderado, sino por mi amigo Fernando Irozábal y otro, Raúl. ¿Cuántas cuadras haces al mes en promedio? Ahora, hoy en día ya llego a hacer así 4 por día más. 4 por día. Sí, pero no, estamos hablando así no puedo estar sin pintar. Cuando descanso... Pero eso también es porque dibujo, hay pinto. mucha presión encima tuyo ahora. Sí, pero mira, atendé como... yo, por ejemplo, si tengo algo así que es muy, ¿cómo te puedo decir? Puntual su entrega, es muy... como dirigido. Yo tiendo a sentirme como desesperado. Te había comentado yo detrás de cámaras que, o sea, sincero, es un problema que traigo de pequeño. Me habían dicho que soy responsable no porque no me importa las personas, para que entiendan que no es jamás una industria que los que me conocen, sí, sufro ansiedad y cosas terribles que no tienen nada que ver con el consumo. Ya tenía desde es como que yo lo asocio más como los cambios que hubo. ¿Te bloquea? Sí, bastante, y creo que la obra para mí, la pintura, es una cosa más allá de solamente ser una cosa técnica y para mí, ¿verdad? La gente que... O sea, si alguien contrata contigo un cuadro, la cruda yo estoy realidad seguro que no es, se va a arrepentir. lo vas a hacer, pero la persona no sabe cuándo. O sea, no tiene ni sentido fijar una fecha porque no sucede cumple. siempre, pero generalmente cuando... No sucede siempre, pero yo también soy muy torpe y soy muy... me enredo mucho al comenzar de explicar, y pienso que voy a actuar diferente y se me vienen cosas personales y entro en una cosa que no tengo, me da como vergüenza también hablar sobre esa parte donde yo tengo mis problemas personales que mucha gente ya sabe, donde le llaman como problemas psicológicos o mentales, que es justamente esa parte de bloquearse y generar una ansiedad en mí y es una tortura para mí, un sufrimiento. Porque no creas que es algo que a veces se piensa como que es algo como que ampones y eso dicen, ¿verdad? Y la mayoría de la gente que más me hizo así son gente que después, y a vos digo, porque tengo algo también que hablar después, luego un cuadro que se me había... Pero se me falsificó. Ese bloqueo o esa forma de verlo más bohemio, vamos a decir, sí, así le dicen. ¿no empeora toda esa situación? Claro que sí, por eso digo que no es una situación agradable para mí, Marcus.
¿Entendés? En realidad, imagínate, Marcos, yo volver y yo te entiendo cuando la gente me dice, yo les entiendo, ¿no? A veces se enojan y ni siquiera yo no les contesto, porque algunos ya me ofenden así, se acuerdan hasta de mi abuelo, que no tiene nada que ver, pero les entiendo y está en su derecho, ¿verdad? Pero imagínate esa tortura, yo tengo que terminar y quedar así, yo tengo hijos y te juro que yo respeto mucho la pintura. Yo me enamoré de esto y decía de ser Picasso, decía de chico. Pero Emilio, si vos eres consciente que con esa flojera empeora de alguna manera toda tu situación y aumenta la presión, pero igual sigues continuando, es como tipo, te sigues enterrando más, ¿entendés? Y claro. No te logras sacar y decir, yo voy a, qué sé yo, al menos unos ciertos meses al año, no sé, algo así, y después me doy el reposo. No, claro, toda la razón. Es que un tiempo le tuve a mi padre que me trataba con más dureza, tuve a mi profesora de pintura, que esa parte ella jamás me enseñó, ¿verdad? Eso es algo que yo traigo. La parte de pintura que ella me enseñó es genial. Tengo que decir que no es flojera, bueno, sí es flojera también, pero no es algo intencional, ¿verdad? Es algo que estoy trabajando en eso todos los días y eso es lo que pasa, ¿viste, Marcus? En mi situación se puede dar a entender que yo por eso todo eso es solamente el mercado es un lugar donde yo luego voy a ir y me encantó lo pintoresco y la identidad. ¿Hay muchos que venden sus pinturas en el mercado? Sí, hay una cultura que conocí más así de mí, por eso digo que me creía yo un tipo de costumbre paraguaya, pero digo, ahí me di cuenta de que es una cultura muy... tenés que vivirla para entender a las personas y no es lo que parece. Vamos a profundizar. El Mercado 4 vos conoces muy bien, ¿no? Creo que en la zona. Y de afuera, yo me fui 2 veces, creo. Sí. Para mí parece muy caótico. Sí. Pero hay un orden. Hay una cultura donde están... mira, la pintura al óleo viene hacia allá. Es una técnica, un oficio de arte prácticamente que nació hacia allá, ¿verdad? Y la hacemos y la trabajamos a nuestra manera acá, y eso yo también lo tomé como identidad, pero es la técnica que yo creo que se consiguió la evolución de la pintura desde las cavernas, porque acá también hay pintura, ¿verdad? Llamarle los pintorescos, yo le digo los arbolitos, los peceros, le voy a autito, toco. Para mí es arte eso y cultura, y creo que son cosmovisiones diferentes, son costumbres diferentes, pero si tratan de para alguien de afuera que viene ahora al Mercado 4, ¿cómo uno puede entender esa dinámica? Sí. Yo creo que primero que nada a mí mismo me pasó, sobre todo cuando digo hay sufrió como el país como un problema de desinformación, de cultura, como de hacerte sentir el hueso perdido, decía alguien que decía Doctor Francia, dice, hacerte sentir como que vos sos una cosa que no vas a no entender, o que sos una parte maldita, olvidada de Dios, así, pero exagerando puede ser en algunas ocasiones, pero que luego eso derivó en que hay personas gente que ni te puedes pensar caer en vicios más fuertes y depresiones, problemas familiares, para la cárcel, cosas que ni se imaginan que iban a hacer, y se asocia con que son las personas que trabajan todos los días, que se le ve que dice pobre, pero yo le veo, son gente muy, digamos, rica en el sentido de una vida con una calidad muy, muy
muy serena, muy calma, cuando lo conoces desde a fondo, aunque no parezca afuera ese caos pero la gente ahí se habla, se conoce. ¿Se respetan entre ellos? Se respetan entre ellos, pero de una manera así, pareciera que te gritan y eso, ¿verdad? Por eso parece caótico, pero las puteadas, las famosas puteadas, no querés que te putee una señora de fruta o en el mercado, parece lo que la vergüenza. ¿Podrías dejar, por ejemplo, tus herramientas ahí o el día siguiente no están más, también, desaparecen? No. ¿Te cuidarían? Sin pedirle, al contrario. Sí. La misma cosa, puedo decir que me pasó allá en la zona de la catedral, hacia la Chacarita. Sí. Dijeron que se mudó el nuevo Lido Bar, me fui a pintar. Y decían, pero la zona caótico, y que los chicos, venían los chicos, ya los conocía por ahí algunos, y hay como en todos lados, existe en todo el mundo eso, pero siempre se tiende a sensacionalizar y las noticias, o que es porque consume. Eso creo que es muy... ¿Son lugares que decís para un extranjero que viene al país? ¿Es un lugar peligroso para irse porque uno parece un poco diferente, se nota que no esté ahí? ¿O la gente le va a tratar bien y respetando? ¿Sabes qué me dijeron Marcos una vez? Me dijeron, una nota que no, pero será que ahí no es peligroso, que se le roba a la gente. Pero no se da cuenta la gente que hace eso, ya tiene un prejuicio. No se da cuenta cómo actúa con Hay el otro. mucho prejuicio sobre esas zonas, sí. Yo tenía amigos canadienses que no íbamos a la seguridad. Vos sabés cómo entraba el tipo. No es todo como existe. Y son barrios y zonas donde hay acumulación de personas. Hay que tener cuidado, pero es exagerado, decís. Pero yo digo que si vos sos alguien que no tiene una intención, se nota. Sos una persona que trabaja. A mí, por ejemplo, me educaron varias veces porque yo soy esa responsabilidad. Y las veces que me decís, por eso yo, Marcos, yo tomo como un halago lo que vos me decís al remarcar esto, porque es una oportunidad de que me conozcan realmente las personas y hablar sinceramente. Si vos haces cosas, prepárate, Emilio, ¿verdad? Yo no me quejo a veces, pero tengo que cumplir. Las personas de ahí también son así. Y las personas son muy colaboradores entre sí, comunitarias, como pareciera dicen que a mí siempre a veces me dicen curepa, así pero los curepas, los argentinos, no es despectivo, es como yo paraguas, es una forma de decir, o ha dicho gringo, por ejemplo, así, pero no es despectivo, ¿entendés? Hay que saber, el paraguayo creo que es como bromista, así, es como... Le gusta así bromear, si pasas esa prueba así, te van a hacer creer así. Sé cómo son. Sé real y no tengas prejuicios y te va a ir muy bien. ¿Quién te va a ir? Yo creo que hasta vos te vas a la calle y todo va a ser así. Eso es lo que yo me fui aprendiendo, ¿verdad? Sí. Y porque no quiero que le mezclen con mis falencias personales, o por donde digo, que ellos son así. Acá se decía efectivamente mercadero o placera, y era algo muy ofensivo cuando le conocía a la gente, porque son gente que se levanta las olas, mano. No te roban en el mercado, es mentira. A veces sí te roban los famosos. Son gente que viene de otro lado pasando, y porque si la ganan ahí, es un lugar donde la gente trabaja desde muy temprano. Les gusta trabajar. ¿Y cómo es si alguien nuevo ahora quiere, por ejemplo, hacer su tienda o vender algo en el mercado? ¿Es muy difícil porque hay mucho proteccionismo entre sí o se aceptan a alguien nuevo rápido ahí? Sí, mira, lo que te puedo decir es que cuando ellos tienen que ayudarse en una parte, te van a aguantar hasta alguna fuerza del Estado que tiene eso, como serían los antimotines y eso. No digo que esté bien ni nada, pero a veces pues, no siempre es bien sabido cómo viene la intención real de las cosas y se le utiliza Cuando vos te fuiste a vender a tus cuadros, por ejemplo, ¿te aceptaron sin problema o te dijeron, no, vos aquí no vendes o algo así? Buena pregunta. Me pasó en el... me aceptó un amigo que estaba ahí
un saludo para Arius en Palma, mi querido Arius. Él era un tipo que dibujaba y era de Luque, un artista, y él me aceptó él. Pero era acá en Palma y me fui a dibujar con él. Y enfrente están los que venden como rentas y cosas que... Vamos a decir la verdad, eso cosas de contrabando y cosas así. Yo no tengo ningún problema con eso porque para el país hay que entenderlo al país. Tienes que interiorizarlo. Es complejo. Si no vivís pareciera. Pero si te das no es prejuicio. Yo te doy la firma, Marcos. No soy un buen ejemplo de lo que es la cultura y el paraguayo y la paraguaya. Son personas muy cálidas, comunitarias y abiertas a crecer y a traer mejoras y calidad de vida a todos. ¿Vos crees que no eres un buen ejemplo? Es como no pudiendo superar mis problemas de... Pero tú eres como me ve la gente, como la pregunta que me hiciste para que no quede... Pero vos eres un artista, básicamente vos eres una persona que hacia afuera transmite por sus artes y por sus obras. O sea, tienes una responsabilidad país también claro de sí. ser un buen ejemplo. Claro, sí, ¿no? por eso estoy diciendo. Por eso, esa es la parte que yo pero digo, no es bueno. Es como le reclamaban a Maradona de repente, ¿verdad? Yo creo que Maradona es genial, ¿verdad? Maradona acá en todo ¿verdad? Para no, me sentí como ellos y después dicen, no, un desastre, cosa, pero viejo, una cosa del fútbol, otra cosa del fútbol. Yeah. Y quiero aclarar eso también porque tampoco es mi pintura, lo que yo pinto, lo pinto, te juro, con mucho respeto, corazón y cariño, un amor de verdad. Lo que me toca hacer en la vida es mi vida, Marcos. ¿Qué querías pintar siempre y hasta ahora no pintaste? A la pucha, hay millones de cosas, creo que me va a faltar la vida, Marcos. Pero es buena pregunta y que con otros amigos pintores siempre nos preguntamos de las oportunidades aquí, como suele pasar en otros lugares donde se nota el arte avanzar más rápido, siempre es donde una economía más estable, ¿verdad? El arte se desarrolla muy genial. Es donde los que a mí me... ¿En cuáles galerías de arte hoy día se puede, por ejemplo, ver o comprar tus cuadros? Galerías muy importantes. No quisiera yo... ¿Lo tienen todos pero, casi o...? Parecía que sí, pero porque a veces no me entero, pero todos compran. ¿Cuánto vale un cuadro de Emilio Cutillo más o menos? Uno así, no sé. Ponele un metro cuadrado, grande, algo así. Bueno, en una galería, ¿por cuánto se vende la eso? verdad, esa es una parte también de que tiene que ver con la parte que yo tengo como temor a meterme en esas cosas tan... No, pero vos lo ves en la galería, ¿por cuánto sí. se venden tus cuadros más o menos? Para dar una idea. Bueno, se vende a 6.500.000 o 7 millones el metro cuadrado. Más o menos, un estimativo. No, así. No, así, ok. Así luego. Sí, sí. Más o menos después pasa así entre bastión y todo eso, como un contrabando. Así. Sí. Pero la verdad es que se cotiza eso, hasta donde yo sé. Luego también tiene su cosa de que si se vende, se vuelve a vender. Esas cosas yo no comprendo muy bien. Porque también hay un tema del 5%, así como los músicos, porque es una obra de... Es un trabajo digamos que tiene... único, es un trabajo así que lleva muchas cosas, ¿verdad? No es un trabajo, digamos así, que puedo hacer siguiendo una receta. Me recuerdo la última vez que vi un cuadro tuyo en una galería, estaba al lado de un cuadro de Fidel Fernández, creo que es un amigo tuyo. Sí, y me recuerdo de la historia que me contaste del cuadro, del cuadro famoso del ladrón de la mandioca de Fidel Fernández que está en internet y todo lado. Contanos eso, ¿cómo es la historia de ese cuadro? No, es interesante. Por favor, él es especial. Fidel, vos tendrías que hablar sobre... Yo nomás así le conté... Contá tu rumor entonces. Fue algo así. No, pues... Embargo, eso es entre amigos, así. Contanos. Pero también él lo contó. Pero podría decir que los padres de Fidel, a mí me encantaron esa parte también. Que siempre les suelo nombrar porque... a mí un honor que estar en la galería al lado de Fidel y que le haya conocido, haya compartido. Porque lo considero un gran artista, un gran pintor y
como él se presenta por el día. Referente a ese cuadro del ladrón de la mandioca, me contaron que es una historia real, que realmente le excavaron la mandioca del patio y robaron y él dibujó eso. Sí, y ¿sabes qué? Me acordó mucho a una granja que yo tenía fuera de Asunción, donde planté árboles porque quería tener árboles de fruta y nueces y todo. Es algo que yo también pero me excavaron los árboles y me robaron los árboles. Es muy triste. Y era muy de sorpresa para mí vivir eso. Y me acuerdo mucho a ese cuadro y por eso me encantó tanto ese cuadro del ladrón de la mandioca y ya pensé que tiene una cierta historia real detrás de eso, ¿no? Bueno, voy a decirlo, mejor que lo diga en algún momento, pero es así, ¿verdad? Y creo que es porque lo sentiste también de esa manera. Y te voy a decir que yo también ahora comprendo. Yo tengo en una versión así tengo mis plantas carnívoras ahora. Y me robaron en mi casa y casi enloquecí. ¿Te robaron tus plantas de cannabis? Plantas me robaron y ahora entiendo lo que... Es terrible. Es mucha decepción porque es algo... Es como el cuadro también, así las plantas para mí ahora, porque son como mis hijos, así, ¿viste? Y es una cosa de construir y todo. Yo entiendo cuando la gente me dice, yo no lo tomo mal, lo tomo de bien que me diga en la cara, Emilio, porque es alguien que se interesa seguramente en mí de alguna manera y escucharme, porque no está bien eso. Yeah. Y creo que es muy bueno canalizar en el arte o algo así, pero mejor que hable cada uno sobre su obra. Perdón, mi amigo Fidel. Emilio, la cultura del arte en Paraguay en general, ¿vos viste en los últimos años que se desarrolló, avanzó o es muy igual desde tu infancia? ¿Hay más artistas, hay más desarrollo? Artistas siempre hubieron, pero algunos son más actores que artistas. ¿Ya? O sea, son artistas, pero más de la actuación, de la performance, del teatro. ¿No del corazón tanto? ¿No viven tanto eso? Y siguen así, ¿No tan y las auténtico? acciones son así. ¿Ya? ¿Sí? Yo como persona puedo ser un poco así para aclarar más las diferencias, lo que sea. Pero en mi pintura soy muy serio. Te juro. Yo tengo un proyecto de crear un museo de arte de Paraguay. O sea, estamos dibujando, creo que te comenté de eso. Te digo, ¿Qué tal viable es realmente decir que los artistas contribuyen? Porque viendo esa experiencia de informalidad, me da un cierto temor si es buena idea hacer eso. Si a la hora de la verdad te dejan plantado, entonces... No se trata de eso, Margus, pero te puedo decir que es más peligroso. A veces la gente que ve en el tema del arte, en otras cosas no, pero de forma de trabajar no. Pero creo que es un problema muy especial. Y no todos son locos como yo, nada más. De lo que yo creo, de los que a mí me padre y son los que yo creo que son más verdaderos en esto. Y ya me voy a poner como... También pasa lo del mercado, la situación de no quiero yo tener la camiseta de los muchachos, después me van a pegar porque van a decir tu culo, no es así. Hay artistas geniales, no solo en pintura y en otras ramas, hay artistas que ni siquiera pareciera que saben que son artistas o hay gente que hace un trabajo de gestión muy bueno, pero saben los demás que están desinformando mucho, están confundiendo mucho y se distraen mucho en ver sentir el arte y ser algo tan simple como escuchar música que te gusta, una poesía que te llega al corazón así de niño, ¿verdad? Tu dibujo favorito, ¿verdad? Algo como ir a la cancha o como quererle a tus árboles frutales, algo así, ese cariño, ese vínculo. ¿Te arrepentiste del camino que tomaste con la arte o lo estás feliz con eso? Jamás. En ese sentido creo que es lo mejor. Genial, no lo puedo ni creer hasta ahora todavía del todo. Creo que no puedo creer, en serio, es que lo más lindo me pasó desde que tengo una idea de, bueno, en realidad no sé lo de aquí, pero que habré hecho de bien es mi hijo y la familia me tocó, mis amigos, la gente que conocí, y la pintura, el arte, porque también tengo como una pasión de ver cosas, ir a mirar, eso es muy mío.
Eso la gente piensa que solamente yo puedo pintar o hablar. No, yo disfruto muchas cosas, también a veces escribo, hago el escritor. Ahora quiero hacer, a ver si puedo hacer música. Pero creo que el arte es cagarte de frío. No, el arte es algo de acá más bien. De corazón. Se ve. Yo creo que así se lee. Si alguien no hace quiere... falta tener tantas cosas técnicas. Capaz que es algo bueno saber sobre códigos y todo eso del lenguaje para entenderlo mejor, ¿cierto? Pero sea quien sea, vos lo ves. ¿Cómo sabes si es una obra de arte? Te vas a dar cuenta. Si alguien quiere un cuadro tuyo o quiere contactarse contigo, sabiendo de tus costumbres informales o cosas igual quiere. Te juro. ¿Cómo se a comunica? veces lo que hago a propósito así ¿Cómo se comunica contigo? Sí se puede. ¿Sabes por ¿Se qué? encuentra en las redes o dónde la gente puede comunicarse contigo? Sí, en las redes generalmente. A veces están en algunas galerías muy importantes. Yo Sí. voy a estar en shopping y con gente así hasta que dijeron así esto. Y creo que es porque, y muchos así te felicitan, que conocí gente que no creí que podía alguna vez conocer o que me conocía. Y creo que es porque el respeto y el cariño que el amor que yo le tengo a eso es incondicional. Es como, es mi hijo también. Gracias, Emilio. A vos, Marcus, un gusto realmente. Gracias, Marcus, me sentí muy bien, tranquilo en esta.